Buen día, buenos días. En primer lugar, les agradezco a todos ustedes la asistencia a este acto. Al señor Pastor por acompañarnos y a todos ustedes por haber acudido una vez más a la cita de una nueva sesión de Habitatge i Futur, que hoy se centra en una conferencia para hablar de presente y de futuro. La situación actual de nuestro sector es muy preocupante. Todos somos conscientes de ellos. La construcción había venido siendo tradicionalmente uno de los motores de la economía y un apoyo significativo para el mercado laboral. La edificación residencial siempre ha tenido un efecto de arrastre sobre otros subsectores. Ahora, el sector lleva perdidos en Cataluña más de 160.000 puestos de trabajo y las aportaciones al erario público también han caído de una manera más que notable. La inversión en construcción es clave para el crecimiento económico. La evolución positiva de los años de bonanza contribuyó de manera sustancial al crecimiento del conjunto del PIB. Esta situación se ha revertido y la inversión en construcción ha ido decayendo progresivamente desde el año 2007. La carencia de financiación y la poca inversión han tenido una fuerte repercusión en el tejido empresarial. A muchas empresas, sin financiación, les ha sido imposible hacer frente a los pagos de la deuda soportada con anterioridad y han acabado bien entregando los stocks a las entidades de créditos o, en el peor de los casos, teniendo que cerrar las empresas. La mayoría de ellas con muchos años de productividad activa a sus espaldas. A final del pasado año y desde 2008, el sector de la construcción en Cataluña había perdido 18.156 empresas dedicadas a la edificación. De ellas, más del 20% eran empresas promotoras y el resto eran constructoras. Nos parece que, en parte, la situación actual es consecuencia del daño causado por una política mal diseñada a través de sus efectos sobre los mercados de la vivienda. La desregulación y la innovación de los mercados hipotecarios, junto a unos marcos de significativa relajación en las normas del crédito, a un incremento de la morosidad y a la crisis de las hipotecas subprime. No podemos olvidar que el papel que ejerce el crédito dentro de la economía es de gran importancia, toda vez que, entre otras cosas, es un instrumento altamente eficaz en el proceso de reactivación económica, puesto que es mediante el crédito como se puede impulsar el desarrollo, y solo a través de esquemas crediticios adecuados entiendo que será posible que la economía recupere el dinamismo que tanta falta hace. Pero para que un país atraviese con éxito una coyuntura recesiva de la economía, además de coordinación, rigor y la implementación de las políticas adecuadas, se necesitan cantidades ingentes de un activo inmaterial y de incalculable valor. Ese activo se llama confianza. Sin confianza, por muy buena que sea la hoja de ruta, nunca se conseguirán los objetivos deseados. Pero claro, resulta muy complicado pedir confianza cuando las drásticas consecuencias de la crisis se sufren a pie de calle, apreciando que el número de parados no para de aumentar día a día y la producción y los márgenes empresariales, en lugar de crecer, se contraen. Así pues, ante esta situación casi agónica, donde prevalecen más las preguntas que las respuestas, desde la asociación hemos querido invitar a un experto de la máxima cualificación profesional, como es el profesor Alfredo Pastor. Lo hemos invitado a desgranar su visión sobre el presente y el futuro a fin de encontrar respuestas de cómo salir del caos de los mercados, dónde estamos, hacia dónde vamos. El señor Alfredo Pastor es profesor ordinario del Departamento de Economía del IES, se licenció en 1968 en Ciencias Económicas en la Universidad de Barcelona. En 1972 realizó el doctorado de Economía
en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y en 1973 es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona. En 1976 inició su tarea como catedrático de Teoría Económica. En 1980 fue profesor de Economía en la Universidad de Boston. De 1981 a 1983 desarrolló su actividad profesional en el Banco Mundial y de 1983 a 1985 formó parte de la cúpula del Instituto Nacional de Industria, primero como director de planificación y más tarde como director general. De 1985 a 1990 presidió la empresa Enel y 2 años más tarde dirigió el Instituto de la Empresa Familiar, una tarea que abandonó para convertirse en secretario de Estado de Economía hasta el año 1995. A partir de este momento, inició su trayectoria en el IES primero como profesor extraordinario y desde 1997 como ordinario. Desde 1990 combina su trabajo en los ámbitos formativo y político con una tarea empresarial e institucional centrada en la dirección. Así, ha formado parte del Consejo de Administración de entidades como el Banco de España, el Círculo de Economía, Scania España, Sol Meliá, Miquel y Costas, Hidroeléctrica del Cantábrico, Copcisa y Aberta. Como conferenciante y articulista, el profesor Pastor ha demostrado siempre ser un gran conocedor de la economía, y en su extenso currículum profesional hay que añadir la concesión del Premio Godó del Periodismo 2011, concedido por la Fundación Conde de Barcelona, exequo con el profesor Joaquim Muns, por sendos artículos que realizaban las raíces de la crisis y cuál es su horizonte. Viendo parte de su currículum, comprenderán ustedes que estemos muy satisfechos de tenerlos entre nosotros, y yo le decía cuando los saludaba esta mañana al entrar que lo que necesitábamos era una inyección de optimismo, una inyección de moral para ver las cosas mejor de los que en realidad somos. No somos nosotros, somos nuestra economía y es nuestro mercado. Esperemos que con sus palabras, cuando salgamos hoy de aquí, salgamos un poco más optimistas y veamos la realidad que es mejor de la que aparentemente nos parece que es. Muchas gracias y tiene la palabra el profesor. Sí. Bueno. Buenos días. Cuando me invitó el señor Reina a dar esta conferencia, mi primera reacción fue decir que no, porque yo no sé nada de vivienda ni de construcción, nunca me he dedicado a esto, sé que es un asunto muy complicado. Hay gente aquí que de mi oficio que saben de construcción y vivienda, yo no soy uno de ellos, y pensé que la verdad es que no tenía nada que decir. Luego resultó que el título de la conferencia era ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Y esto ya era otra cosa. De manera que yo lo que les propongo es dar una visión muy rápida del origen de esta crisis, y el origen nos hará ver cuáles son las perspectivas. El señor Reina decía ahora que la construcción había sido siempre uno de los motores de la economía española y de cualquier economía. La construcción es un sector importante en todas las economías del mundo. En Estados Unidos también es un motor de la economía. Lo que pasa es que aquí durante 2 o 3 años ha sido un motor demasiado grande y tendrá que volver a ser un motor un poco más pequeño, pero seguirá siendo uno de los sectores importantes de la economía. Lo que pasa es que tenemos unos 3 o 4 o 5 años en que el sector necesariamente se tiene que encoger hasta volver a tener un tamaño normal. Hay una parte del sector de la construcción, que es el de la obra pública, que seguramente tardará más en estabilizarse, porque las obras públicas duran más que los pisos, muchas veces. Pero digamos que el tamaño que este sector ha de tener en la economía española seguramente ahora es demasiado grande, y ahora estamos en el proceso de contracción. Es un proceso muy doloroso, porque la
la contracción se hace a base de que se encojan las empresas y que muchas desaparezcan, y esto necesariamente tendrá que ser así. Yo creo que una gran parte de este ajuste ya se ha hecho y por consiguiente lo que queda por hacer es más bien el resto, ¿eh? Esta es la impresión que yo tengo desde fuera. Bueno, y sí me gustaría al final decirles que esta crisis tiene una lección importante para todos los sectores y en particular para el sector de la construcción, y esto lo dejaremos para el final. Permítame que empiece haciendo un resumen de lo que ha sido esta crisis desde el principio. Ya sé que se ve muy mal, pero es un gráfico muy, muy ilustrativo. Hay una línea azul que es el diferencial de interés que pagaban, esa línea azul que hace así, que pagaban los países del sur como nosotros con respecto al bono alemán cuando se tenían que financiar. Fíjense lo que ocurre. Hasta 1993-94 nosotros pagamos un diferencial que es muy superior al que pagamos hoy, de 2.600 puntos básicos, 26 puntos por encima del bono alemán. En este momento debemos estar a 3 o 4, de modo que nosotros estamos acostumbrados a pagar mucho más que los alemanes por nuestra financiación. ¿Qué ocurre? Ocurre un misterio, y es que a partir del año 93, más o menos, la gente, no sé por qué razón, empieza a pensar que los países como Portugal, Italia, España, Irlanda y demás son tan dignos de crédito como Alemania, Holanda o Finlandia. Entonces nos empiezan a prestar el dinero reventado de precio. ¿Ven cómo baja el diferencial? En el año 2000 el diferencial es casi cero. Hasta el 2007 pagamos lo mismo por nuestra financiación que pagan los alemanes. Entonces, claro, nosotros acostumbrados al dinero caro, ¿qué hacemos? Cuando tenemos dinero barato lo utilizamos para invertir. España invierte 800.000 millones de euros comprando cosas fuera, constructoras fuera, por ejemplo, y otras empresas fuera. Lo hace todo a crédito, no poniendo el dinero, sino todo a crédito. ¿Por qué? Porque el crédito es baratísimo y por consiguiente uno está seguro que lo podrá devolver. Esta es la causa próxima de esta crisis, el haber tenido un periodo de dinero muy barato al que no estábamos acostumbrados. Fíjense que en cuanto esto empieza a producirse, empiezan a subir los precios de la vivienda, tanto en Estados Unidos como en España. En España somos la línea amarilla. Si se fijan en la línea amarilla, nosotros somos los que tenemos la burbuja inmobiliaria mayor de todas, no por el tamaño, porque naturalmente esta es la de Estados Unidos, sino por la altura, la diferencia que hay entre el precio de la vivienda y la renta media de la gente, que esto es lo que mide el tamaño, la altura de la burbuja. Es decir, hasta qué punto está hinchado el globo, aunque sea un globo pequeño, hasta qué punto está hinchado. Bueno, nosotros somos los que lo tenemos más hinchado. Los precios aquí suben mucho más comparados con la evolución de la renta media que en otros países. ¿Por qué? Bueno, en gran parte porque el suelo sirve de ingreso para los ayuntamientos, etcétera, etcétera. Todo esto ya ustedes lo saben mucho mejor que yo, pero el resultado es este. ¿Qué ocurre? Bueno, ocurre que en el 2007 empieza a escasear la financiación por culpa del principio de la crisis de la subprime. Los mercados, algunos mercados de financiación se congelan. Y entonces, y esto lo hacen de la noche a la mañana. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo tienen que empezar a inyectar liquidez en el sistema. Y entonces, cuando esto pasa, la gente empieza a mirar sus balances, sus cuentas y tal y cual, y se dan cuenta de que tienen un montón de humo dentro de los balances, constructoras, promotoras y bancos. Y este es el origen de la crisis. Tenemos una burbuja inmobiliaria y después de esta burbuja inmobiliaria hay un reventón de la burbuja y la consecuencia inmediata es una contracción del crédito. Esto pasa siempre. Bueno, esto es lo que ha ocurrido. Dos consecuencias. Una es la contracción del crédito. La otra es que se genera una montaña de deuda. Y naturalmente esto es lo que tenemos en este momento. Estas son las dos consecuencias de la burbuja. Naturalmente la contracción del crédito trae consigo una recesión. La recesión aumenta los gastos de las administraciones y disminuye los ingresos. Y esto revierte en un aumento del déficit. Y estas cosas se van alimentando unas a otras. Y esto es lo que nos ha ocurrido desde el año 2007. Esto es la causa próxima, este gráfico que les he puesto aquí, pero la causa remota no es esta.
Porque nosotros en el 2007 iba todo muy bien, pero teníamos un déficit de cuenta corriente del 5%, no más, del 7 o del 8% del PIB, muy grande, mayor proporcionalmente que el de Estados Unidos. Lo que esto quiere decir es que nosotros gastábamos más de lo que ganábamos, comprábamos más fuera de lo que vendíamos fuera. ¿Y esto por qué? Porque teníamos un problema de competitividad. Nuestros productos eran relativamente más caros o peores que los productos de fuera, y por consiguiente lo que hacíamos era comprar fuera. Bueno, esto es una cosa que, aunque no hubiéramos tenido una burbuja inmobiliaria, esto es una cosa que hubiera habido que corregir. Por consiguiente nos encontramos de dos problemas. La recesión que está causada por el final de la burbuja inmobiliaria, y que no es más que la imagen invertida de la prosperidad que tuvimos entre el 2005 y el 2007. Hemos ido hacia arriba y estamos bajando la misma montaña rusa y vamos a volver al mismo nivel, seguramente. Y el segundo problema, y es que antes de esto teníamos un problema de, como decía, de competitividad, es decir, déficit de cuenta corriente. Y de la misma manera que la burbuja no puede durar siempre, el déficit por cuenta corriente tampoco puede durar siempre, porque quiere decir que nos están financiando desde fuera y llega un momento que no nos quieren financiar más. Y entonces se acabó el déficit por cuenta corriente. Tenemos, por consiguiente, dos problemas, no uno sino dos. Fíjense en el gráfico de arriba, estamos en el cuarto lugar. El crecimiento de los precios entre el 2000 y el 95 y el 2008, o sea, 13 años. Bueno, nuestros precios han aumentado el 56%, mientras que en la media europea ha sido, de la zona euro, el 26%, en Alemania el 9%. Bueno, esto es lo que podemos decir que hemos perdido de competitividad. Si estuviéramos fuera del euro, devaluaríamos un 30%, se habría acabado el problema. Como no estamos, lo que tenemos que hacer es bajar nuestros precios hasta que se pongan en línea con los precios de fuera. Una gran parte de este ajuste ya se ha hecho. No en todos los productos, pero en muchos productos ya se ha hecho. Pero hemos tenido que hacerlo. Y abajo es donde tenemos los déficits por cuenta corriente. Estamos también en cuarto lugar. Teníamos un déficit en promedio en los últimos 5 años del 7,6% del PIB, un déficit muy grande, mientras que en cambio Alemania tenía un superávit del 6,1% del PIB, de su PIB, que es 3 veces el nuestro. O sea que nosotros éramos un país menos competitivo que la media. Alemania estaba en el otro extremo, era un país más competitivo que la media. Esta es la causa remota. ¿A qué se debe esto? Podríamos pensar que se debe a los salarios, y la respuesta es que no se debe a los salarios. Me explico. Si miramos la primera columna, estos son los salarios medidos en euros, lo que se lleva la gente a su casa. Y hemos visto que entre el 99 y el 2010, que son 11 años, los salarios han crecido en Alemania el 1,1%, mientras que en España han crecido el 3%. Sí, pero la inflación en Alemania ha sido muy baja, de manera que los salarios en realidad han crecido el 0,3%, si descontamos la inflación. En España, si descontamos la inflación, han bajado los salarios. Es decir, que el problema que tenemos nosotros es un problema de inflación, pero es un problema de inflación que no se debe a los salarios, se debe ver a otras cosas. Para un economista, la inflación es un síntoma, cuando no son los salarios, es un síntoma de falta de competencia. Y es verdad, España es un país en el que hay muchos rincones en los que no hay competencia. Hay muchos rincones que están al abrigo de la competencia, y estos son los causantes de la mayor inflación. Naturalmente, la construcción es uno de esos sectores. Es decir, la construcción de España no tiene la competencia de la construcción en Finlandia. En Finlandia pueden hacer lo que quieran con las casas, que si uno quiere una casa en España, no se la comprará en Finlandia. Estos son sectores que están al abrigo de la competencia. Por consiguiente, es posible que una parte de esa inflación haya venido por aquí. Podríamos decir, ha venido por los hidrocarburos. No, porque los hidrocarburos pesan igual en Alemania que en España. O sea que no es por ahí. Y esto nos da una pista de otra cosa que pasa en España en general. Es un país en el que todavía hay muchas cosas que están al abrigo de la competencia. Y este ha sido el caso, en el caso de la burbuja inmobiliaria, el caso de la obra pública y de la construcción.
Fijémonos que la productividad entre el 99 y el 2010 ha aumentado lo mismo, esto es la tercera columna, ha aumentado lo mismo en Alemania que en España. Ha bajado un poco en Italia. En cambio, en España no ha crecido mucho, pero ha crecido tanto como en Alemania. Si miráramos año por año, esto ya sería una cosa diferente. La productividad creció bastante entre el 99 y el 2002. Entre el 2003 y el 2007 no creció prácticamente nada. Y esto coincide con el boom inmobiliario, porque la construcción es un sector de productividad baja. Es muy intensivo en mano de obra y es un sector de productividad baja. Esto no tiene nada de malo. Hay muchos sectores que son de productividad baja. Yo creo que los profesores, por ejemplo, somos un sector de productividad bajísima. No tiene nada de malo esto. Tendría de malo si nosotros quisiéramos ser tan ricos como los promotores, que son gente de una productividad muy alta, pero no pretendemos esto. Productividad baja, sueldo bajo. Muy bien. La construcción es un sector de productividad baja y por consiguiente es un sector como la hostelería, es un sector de sueldos bajos en general. Bueno, entonces, ¿cómo se mantiene? ¿Cómo es que en España la gente es tan feliz entre el 99 y el 2010 con unos salarios que bajan el 0,2%? Porque se endeudan, igual que en Estados Unidos. O sea, el dinero barato no solo va a la construcción, también va a las familias. Las familias se endeudan de manera que entre el 95 y el 2006 o 2007, la deuda de las familias pasa del 60% de la renta disponible al 120% de la renta disponible. De modo que las familias están entrampadas hasta las cejas durante estos años, por esto están tan contentas, porque se lo pueden comprar todo. En Estados Unidos pasa exactamente lo mismo. Los salarios no suben y lo que sube es el endeudamiento. ¿Por qué tiene importancia esto? Porque claro, cuando las cosas van mal, entonces es cuando uno se da cuenta de que lo que tiene que hacer es devolver deuda. No solo no puede gastar porque tiene que devolver deuda, tiene que gastar menos de lo que gana, mientras que ha estado una temporada gastando más de lo que gana. Por consiguiente, esto hace que el consumo necesariamente tenga que estar deprimido. Y esto tiene que ser así, igual que durante los años de buenos, pues el consumo estuvo más bien desbocado. Ahora tiene que estar al revés. Bueno, entonces tenemos la causa próxima, que es la evolución de los tipos de interés, el dinero barato, y la causa remota, que es una enfermedad nuestra que se ha ido corrigiendo con el tiempo, que es esta falta de competitividad. Se ha ido corrigiendo con el tiempo. No olvidemos que en el año 77, en los pactos de la Moncloa, la inflación aquí era del 26%. Ahora, cuando estamos por encima del 3%, ya nos parece una barbaridad. Hace 10 años nadie creía que pudiéramos estar por debajo del 5%. Sí que estamos por debajo del 5%. Lo que pasa es que eso lleva tiempo. O sea, se ha ido corrigiendo, pero todavía es más alta que en otros países. Bueno, una cosa que tiene interés, porque esto nos sitúa delante de otro problema, es que durante estos años de la bonanza inmobiliaria hemos creado más empleo que países como Francia o Alemania, mucho más empleo. Y sin embargo, nuestro paro ha bajado, pero no ha bajado mucho. Fíjense. Esto está aquí, esto es el paro. La línea azul es el paro nuestro, la línea azul oscuro es el paro de la zona euro. Entonces nos damos cuenta que nosotros tenemos un paro siempre superior al de la zona euro. Y solo en un año, que es el 2007, tenemos un paro que es igual al de la media europea. Esto habiendo creado una barbaridad de puestos de trabajo. ¿Cómo se explica esto? No tiene más que una explicación, y es que hemos creado puestos de trabajo que ha venido a ocupar gente de fuera. Esto es clarísimamente el caso de la construcción. Hemos creado trabajo en gran parte para inmigrantes. Con la hostelería ha pasado un poco lo mismo. Y este es otro problema, es decir, nuestra estructura productiva no está adecuada a la gente que sale de nuestras escuelas y de nuestras universidades. Y ahora nos encontramos con la paradoja de que la gente que sale bien formada de aquí no encuentra trabajo aquí, pero lo encuentra fuera. De modo que no podemos decir, no, esto es un fallo de nuestro sistema educativo. Nuestro sistema educativo a lo mejor es muy malo, pero los ingenieros que salen de aquí en Alemania
se colocan, y Alemania también es un país de ingenieros. El problema es que no encuentran trabajo aquí, y no encuentran trabajo aquí en parte porque en este momento tenemos un problema de demanda, tenemos una economía deprimida, pero en parte también tenemos un problema de oferta. No les damos trabajo, o no les damos bastante trabajo. Este es un problema que hay que resolver, es un problema que lleva tiempo resolver. Cuando hablamos del cambio de nuestro sistema productivo, nos estamos refiriendo a esto. La solución es muy fácil. Nosotros tenemos un sector exportador que va muy bien, que tiene muchas empresas muy buenas, que se han defendido muy bien en todo el mundo. Pues lo que tenemos que hacer es que todas nuestras empresas sean tan buenas como estas empresas que exportan. Aunque no exporten, no hace falta que exporten, porque hagan las cosas tan bien como las que se tienen que defender en el mercado mundial. Esto es lo que hay que conseguir, es muy sencillo. Esto es lo que hicieron los japoneses y los coreanos, ni más ni menos. Nosotros lo hemos hecho tan bien, pero lo hemos hecho mucho menos. ¿Sí? Nos hemos dedicado más a las cosas que nos resultaban más fáciles, como el turismo por una parte, la construcción por otra. Y esto tiene que cambiar. Esto también lleva tiempo. Se tiene que hacer, pero lleva tiempo. Y hemos hecho muchas cosas durante estos años, pero nos faltan todavía por hacer. No tiene nada en particular, nos faltan por hacer. Y mientras no las hagamos, pues las cosas seguirán más o menos como están. ¿Cuáles son las perspectivas? Bueno, este es un problema, el del paro. ¿Cómo se resolverá este problema en los próximos años? Yo creo que no nos tenemos que engañar mucho. Es decir, la gente que ha venido aquí o que era de aquí ha estado trabajando en trabajos de poca cualificación, en sectores afines a la construcción o al turismo, pero sobre todo a la construcción, y claro, están sufriendo esta contracción del sector que con respecto al año 2007 será una contracción permanente, no volveremos al nivel del 2007. Esto será un stock de gente que tendrá unas perspectivas muy difíciles. Nos ocurrió lo mismo durante la reconversión industrial. Durante la reconversión industrial, la gente que salió de la maquinista, de UNOSA, de los astilleros vascos y gallegos y asturianos, de la siderurgia, esta gente no se volvió a colocar prácticamente en ningún sitio. En los demás países pasa lo mismo. Cuando hay un cambio en la estructura productiva de esta manera, la gente o no encuentra trabajo o encuentra trabajo con unas diferencias de salario enormes. Y si ustedes leen las historias de lo que ocurre en Estados Unidos, en zonas como Detroit, por ejemplo, después de lo del automóvil, ven que la cosa es esta. Y cuando hay estos cambios tan grandes, hay un montón de gente que se queda sin trabajo, porque la gente no se recicla, la gente se recicla muy mal. Los profesores de matemáticas pueden empezar a enseñar física, pero no pueden empezar a enseñar latín. Y los tractoristas no pueden convertirse en biólogos. Esto es imposible. De manera que esto es un problema y lo pongo de relieve por lo que les diré al final. Es un problema que hemos creado con esta burbuja inmobiliaria. Bueno, el otro problema que tenemos naturalmente es de la deuda. Esta es la deuda, se lo explico un poco. Esto es lo que se llama la posición exterior neta, es decir, lo que tenemos fuera menos lo que debemos a los de fuera. Como vemos, miramos la parte de arriba, estos son porcentajes del PIB. Luxemburgo es un país que tiene mucho más activos fuera de los que la gente de fuera tiene en Luxemburgo. Alemania también. Alemania tiene un 37% del PIB. El equivalente a un 37% del PIB es el exceso de los activos alemanes fuera sobre los pasivos que la gente tiene sobre Alemania. Nosotros, naturalmente, estamos en el otro extremo. Estamos en el segundo lugar con un 95%. O sea, nosotros debemos al exterior aproximadamente el valor del PIB de un año. Y esto es lo que debemos menos lo que nos deben. Nuestra posición exterior neta. Recuerden lo que les he dicho antes. Nosotros nos gastamos 800.000 millones de euros, es decir, el 80% del PIB, en inversiones en el exterior, pero las hicimos a crédito. Y esto es lo que queda reflejado en esta deuda. Si lo miramos no en términos del PIB, sino en valores absolutos, claro, aquí Luxemburgo desaparece porque es pequeñísimo. Y en cambio la que gana es Alemania. Alemania tiene una posición, si juntáramos Alemania y España, la posición neta sería 0. Es decir, nuestra posición exterior neta, que es deudora, más la posición neta alemana, que es acreedora, sumadas suman 0. O sea que
Si pudiéramos hacer una fusión, ya estaría listo. No, esto no deja de tener importancia, porque lo que quiere decir este gráfico es que el problema de la deuda de la zona euro es un problema interno de la zona euro. La zona euro frente al exterior no debe mucho dinero, debe lo que debe Austria. Es decir, aproximadamente un 8% del PIB de la Unión Europea se debe al exterior. El problema de la deuda europea es un problema interno es un problema entre los países de la Unión, no entre los países de la Unión y el resto del mundo. Pero bueno, nosotros vemos aquí que tenemos una posición exterior neta enorme. Somos grandes deudores. La mayor parte de esta deuda es deuda privada, no es deuda pública, sino que es deuda privada. Y esto también tiene importancia. Claro, si tenemos una economía en recesión como consecuencia del final de la burbuja inmobiliaria y además estamos endeudados, lo que esto nos dice necesariamente es que nuestras perspectivas son de crecimiento lento. Es decir, no podemos ver nada en el horizonte próximo que nos haga pensar en una recuperación rápida. En una recuperación sí, en una recuperación rápida no se ve nada. Ojalá se viera algo, pero yo francamente no veo nada. Esto no quiere decir que tengamos que seguir cayendo, pero lo que no podemos esperar es lo del año 93. En el año 93 el PIB español bajó un 1%, en el 94 ya estábamos creciendo otra vez. ¿Por qué? Porque pudimos devaluar. Bueno, esta vez no podemos devaluar, por consiguiente, y además estamos más endeudados que entonces. Por consiguiente, el crecimiento será necesariamente lento. Necesariamente lento, pero con una renta de unos 25.000 euros per cápita, que no está mal. Yo me acuerdo, y algunos de ustedes se acordarán, de cuando España tuvo la renta per cápita de $2.000. Yo estaba en la universidad entonces. En este momento debemos estar en más de 25.000. O sea que estamos frente a una etapa de crecimiento lento, pero a un nivel de renta bastante aceptable. O sea que tenemos margen para respirar. Pero la recuperación será lenta. Si nos damos cuenta de las cosas que tenemos que hacer, no nos sobrará tiempo. El cambio de nuestro modelo productivo, el encogimiento del sector de la construcción, la internacionalización del sector de la construcción, que es posible, es muy difícil, pero es posible. Si miramos las empresas constructoras españolas, las muy pocas que yo conozco, el activo de estas empresas no está en la mano de obra, no está en los que hacen el mortero y los encofradores, no está aquí, están los que saben organizar, dirigir, planificar obras. Estos lo pueden hacer aquí, lo pueden hacer fuera. Ya sé que hacerlo fuera no es lo mismo que hacerlo aquí, pero se puede hacer. Y son actividades que se pueden internacionalizar. Esto es una cosa que habrá que hacer. Es decir, habrá que meterse en la cabeza la idea de que nuestros competidores están en todo el mundo y nuestro mercado también está en todo el mundo. Esta es la transformación que tenemos que hacer. La tenemos que hacer necesariamente. Y naturalmente llevará tiempo, pero la tenemos que hacer. Por consiguiente tenemos este crecimiento lento. La escasez de crédito. La escasez de crédito es inevitable. Es la contrapartida de la abundancia de crédito de los años 2005 a 2007. Es decir, los bancos expandieron enormemente su activo. En este momento lo tienen que contraer, o por lo menos no pueden permitir que crezca mucho. Y esto tendrá que seguir siendo así. O sea que el crédito seguramente seguirá siendo escaso. Y esto nos dará, como dice aquí al final, nos dará espacio para las reformas. Como no podremos estar todo el día pensando en cómo ganar dinero, para no aburrirnos tendremos que pensar en cómo tenemos que hacer las cosas mejor. Así, mal explicado. Tenemos espacio para las reformas. No nos engañemos, las reformas no se hacen nunca cuando las cosas van bien. Siempre se dice, es que esto teníamos que haberlo hecho cuando las cosas van bien. Sí, pero cuando las cosas van bien, lo que uno se ocupa es en otras cosas, en aprovechar que van bien, no en hacer las reformas. Las reformas habrá que hacerlas ahora, ¿no? Bueno. ¿Y cuáles son las salidas? Bueno, las salidas desde dentro ya se las he dicho. Hay que hacer estas reformas. Hay que tomar ejemplo de las empresas nuestras que son capaces de competir en todo el mundo y preguntarles cómo hacen las cosas. No qué productos fabrican. Los productos fabrican, no, es una cuestión de hacer bien las cosas. Y esto va desde el producto que uno hace hasta cómo lo sirve, hasta cómo lo financia, hasta cómo
lo cobra, hasta cómo lo arregla si se estropea, etcétera, etcétera. Es toda la cadena, no es solo la fabricación. Y esto implica no solo al sector privado, sino también al sector público. Y la reforma del sector público es una cosa que necesariamente hay que hacer. Y la reforma que se está acometiendo ahora es una reforma completamente insuficiente. Consiste en no convocar oposiciones, no cubrir las plazas que quedan vacías por jubilaciones, amortizar las plazas. Esto no es la reforma administrativa que hay que hacer. La reforma administrativa que hay que hacer es completamente distinta. Este año leí en el periódico del sitio donde veraneo que en una playa que tiene 1 kilómetro de largo hay 10 organismos que tienen competencias. 10 organismos. Bueno, cuando pasa algo en esa playa nadie hace nada, pero hay que poner de acuerdo a 10 organismos insulares, autonómicos, de la administración central, etc. Imposible hacer nada. Bueno, esta es la reforma que hay que hacer y esto es muy difícil. Esta sí que es difícil. Porque no es tanto una reforma administrativa, no es tanto una reforma técnica como una reforma política. Pero si queremos que este país funcione mejor, tenemos que estar empeñados en este asunto. Bueno, ustedes son constructores, ustedes saben mucho mejor que yo hasta qué punto la administración puede ponerles trabas. No hace falta que se lo diga, no se lo voy a explicar yo a ustedes, no tendrían que explicar a ustedes a mí, pero es evidente. Y esto sí que es una cosa que nos resta competitividad. Aquí tiene mucho mérito. El venir y hacer alguna cosa tiene mucho mérito, porque todos son trabas. Es verdad, yo no he hecho casi nunca nada, pero las veces que he hecho algo siempre me he encontrado con pegas por todos lados. Y pegas que a primera vista no harían falta. Bueno, esta es la reforma que hay que hacer. Bueno, las salidas. Yo creo que hay dos condiciones que tienen que cumplirse para que empecemos a salir de este rellano en el que estamos y empecemos a subir. Una se refiere a la deuda pública, la otra se refiere a la deuda privada. Empezaremos por la deuda privada. Cuando se genera una burbuja inmobiliaria, lo que ocurre es que durante un tiempo hay unos activos que suben de valor y naturalmente los pasivos suben igual porque todo se financia a crédito. Cuando la burbuja se acaba, los activos bajan de valor, pero los pasivos no. Bueno, lo que esto quiere decir es que esta deuda no se puede pagar. La deuda que surge de una burbuja inmobiliaria o de lo que sea, en su totalidad y en los plazos que están estipulados, no se puede pagar, porque si no, no habría burbuja inmobiliaria. Si los pisos no estuvieran sobrevalorados, se venderían. No se venden en parte, ahora ya no, porque ahora encima no hay demanda, pero en parte no se venden porque son carísimos. Bueno, entonces, lo que esto quiere decir es que la deuda en su totalidad no se puede pagar. Y entonces, esto habría que haberlo hecho en el año 2007. En el año 2007 se tendrían que haber reunido constructoras, bancos de aquí y bancos de fuera, para decir, bueno, señores, aquí hay esta enorme montaña de deuda que hemos generado entre todos, que viene de la burbuja inmobiliaria, y esto, aquí vamos a tener que repartir las pérdidas. Porque los acreedores no van a correr con todas las pérdidas, los deudores no pueden correr con todas las pérdidas. Vamos a ver qué es lo que buenamente podemos aguantar. Esto es lo que habría habido que hacer. No, naturalmente no se hizo. Lo que se está tratando de hacer desde el 2007 es que todo el peso de la carga, toda la carga caiga sobre los acreedores. Y eso tampoco puede ser, porque los acreedores no pueden pagar la totalidad de esta deuda. Y mientras esta situación no se arregla, lo que ocurre es que los deudores, es decir, nosotros estamos paralizados. No podemos conceder crédito. Tiene que haber necesariamente una reestructuración de la deuda privada. Y esto, hay un buen economista alemán que ha hecho una carta con otros 160 economistas hablando de todas estas cosas del euro y tal, y él lo dice. Dice, naturalmente, el pago del riesgo del impago tiene que recaer sobre el acreedor. No tiene que recaer sobre el público, no tiene que recaer sobre el contribuyente. Esto lo dice para Alemania, pero es igual de válido para España. ¿Por qué? Pues porque el acreedor sabía que estaba tomando un riesgo. Tomar un riesgo quiere decir que si las cosas salen mal, uno paga o pierde lo que había puesto. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo ahora. Y está ocurriendo con algunos de nuestros acreedores. Acuérdense de este gráfico que les he puesto al principio. ¿Se acuerdan, ¿Cómo es que nos empezaron a dejar el dinero tan barato? ¿De verdad que creían que Grecia era un país tan sólido como Holanda en el año 97? No.
Si lo creían es que eran completamente incompetentes. No, seguramente lo que pensaron es que como eran países que estaban en la zona euro, alguien les sacaría del lío si las cosas salían mal. Y las cosas han salido mal. Y resulta que, claro, nadie les quiere sacar de este enredo y quieren que toda la deuda, todo el peso de estas deudas caiga sobre los deudores. No podrá ser. O sea que tarde o temprano tendrá que haber una solución de este estilo. Tendrá que haber una reestructuración de la deuda, yo creo. Y la otra cosa que tiene que ocurrir, naturalmente, es ¿dónde está? Por aquí. Ya está. Sí. La otra cosa que tiene que ocurrir es que la deuda de la eurozona, la deuda soberana de la eurozona, esté respaldada por los recursos de la eurozona. Esto no quiere decir que la deuda española o portuguesa la tengan que pagar los alemanes. Esto no se ha dicho nunca. En este momento la deuda de un país como España la puede pagar la economía española. Naturalmente, si se tiene que financiar durante 5 años más al 8% no podrá, pero en este momento puede. Y entonces lo que ocurre es que los inversores no están seguros de que eso sea verdad y por consiguiente o no invierten en esta deuda pública o invierten unos costes elevadísimos. Si supieran que detrás de la deuda española, en caso de que pase algo, estarían los recursos de la eurozona, si se hubiera esta garantía, la deuda española volvería a ser atractiva, no al 8%, sino a un tipo bastante inferior y por consiguiente sería una cosa sostenible. De la misma manera, así como en este momento tenemos una salida enorme de capitales, volveríamos a tener inversión extranjera. O sea que la escasez de crédito de aquí, que viene de la situación de nuestro sistema financiero, podría estar compensada en parte por entradas de fuera, si volviéramos a recuperar la confianza. Y para recuperar la confianza, a mi entender, hacen falta estas dos cosas y una tercera, que es lo que estamos tratando de hacer ahora, que es hacer esas reformas, moderar el gasto público, etcétera, etcétera. Pero esto solo es una pieza. Con esto solo no se sale adelante. Hace falta esto para que el flujo de crédito que normalmente vendría aquí se recupere. Estas son entonces las salidas que yo le veo, estas dos condiciones que se tienen que cumplir. La cosa no está nada fácil. No está nada fácil en gran parte porque la historia que han oído explicar los alemanes, holandeses, finlandeses y demás es una historia muy diferente, es una historia de países que no trabajan, que se jubilan a los 50 años, que se gastan el dinero de cualquier manera, y esto es una historia completamente exagerada. Es decir, no es la historia real de un país como el nuestro, y esto es una cosa que se tiene que corregir. Bueno, y paso entonces a lo último que les quería decir. ¿Qué lección podemos sacar de esto? Y en particular, ¿qué lección, a mi entender, qué lección pueden sacar ustedes de esto? Es muy sencillo. Se tienen que volver a preguntar si los mercados regulan. Es decir, durante unos años hemos sido hemos creído todos que una economía de mercado se regula sola, que no hace falta que se haga nada. Uno se tiene que fijar en los precios de las cosas y tomar sus decisiones sobre los precios de las cosas. Y el mercado los regulará. Bueno, esta crisis les demuestra que esto no es que no sea verdad, sí que es verdad. Los mercados regulan. Fíjense cómo les están regulando ahora. ¿A que sí? Les están regulando. Pero ¿a que no les gusta esta manera de que les regulen? Hubiera sido mejor si ustedes mismos se hubieran regulado un poco. Y algunos de ustedes lo han hecho, algunos de ustedes no se han metido hasta las cejas en la burbuja inmobiliaria. La lección para nosotros, creo yo, en general, es que los mercados nos dan algunas señales, pero estas señales no sustituyen al buen juicio, al criterio de cada cual. Los mercados nos dan señales muy útiles en forma de precios, por ejemplo, pero los mercados no nos dicen cuál va a ser el precio cuál va a ser la demanda de viviendas dentro de 5 años. Esto el mercado no nos lo dice. Esto nosotros nos lo tenemos que imaginar. El mercado no nos dice cuánta gente está haciendo lo mismo que nosotros en el mismo momento. Por consiguiente, no nos dice cuándo va a aumentar el stock de viviendas o de lo que sea en los próximos 3 o 4 años, o de polígonos industriales. Los gremios siempre han servido para esto. Los gremios en la Edad Media servían para esto. No creaban más puestos de trabajo de los que había. No formaban más aprendices que los que después iban a poder ser maestros.
Con esto se evitaba un fenómeno como es el del paro, que es un fenómeno, como ustedes saben, reciente. No es antes, hace 5 siglos no había paro. Nadie estaba sin hacer nada. Ahora sí. La lección, a mi entender, es que una actividad tan importante como es la construcción no tiene que fiarse solo de las señales del mercado, tiene que fiarse también del criterio de cada cual y del criterio colectivo. Es decir, no esperen que alguien les regule, procuren regularse ustedes mismos. Esto es lo que se hacía antes. Los colegios profesionales estaban hechos para eso. Pero esto es una manera de regularse que casi ha desaparecido. Porque los colegios se han convertido más en lobbies que en lo que eran al principio. Pero yo creo que es bueno preservar estas cosas. Porque preservándolas yo creo que nos hubiéramos ahorrado muchos disgustos. Bueno, yo no sé si les he dado una dosis de optimismo o no. Muchas veces proyecto una fotografía que tomó un fotógrafo americano en el año 51 en un pueblo de Castilla, y es un pueblo que parece el norte de China ahora. Y cuando uno ve esa fotografía se da cuenta de lo que nuestro país ha adelantado en los últimos 50 o 60 años. Ha adelantado muchísimo. Y lo que nos pasa ahora es una cosa transitoria. No estamos abocados a ningún desastre final. Yo creo que más que esto no les puedo decir, pero yo creo que eso es bastante. Decir, hombre, que no hay motivos para deprimirse. Lo que nos está pasando es una cosa que tiene su explicación. Tiene su explicación, va a tener sus consecuencias, porque esto no hay nadie que lo evite. Las consecuencias no son trágicas, no son buenas, pero no son trágicas. Y por consiguiente hay que tener un poco de paciencia y seguir trabajando lo mejor posible. Muchas gracias. El profesor Pastor nos dice que él cree que no hay motivos para deprimirse. Yo creo que si hiciéramos ahora aquí una encuesta rápida, habrían muy pocos que dijeran que no había motivos para deprimirse. Durante mucho tiempo hemos leído y hemos oído de las autoridades de que el sector inmobiliario, que los promotores éramos los culpables de todas las desgracias que habían en este país. Nosotros siempre decimos lo mismo, tenemos una parte de culpa, pero una parte que creemos que es la más pequeña. Todos. En el sector había un pastel y todos queríamos la parte más grande del pastel. Los promotores queríamos comprar barato y queríamos vender caro. Y lo conseguíamos. ¿Por qué? Porque había financiación, porque habían unos bancos que venían y casi te forzaban a que cogieras dinero para hacer operaciones. Desde las administraciones veían que esa era una de las fórmulas que tenían para recaudar. Ayuntamientos, comunidades autónomas, Hacienda, compañías, todo el mundo quería la mayor parte de ese pastel. Pero cuando ese pastel se ha acabado, ahora todo el mundo dice, no es culpa mía, yo no. Bueno, yo creo que la culpa está repartida y nosotros decimos que estamos dispuestos a admitir nuestra parte alícuota de lo que nos corresponde de esa situación. Lo que sucede es que intentar ser optimista en estos momentos es muy difícil. Es muy difícil porque se hacían hace 5 años 110.000 viviendas en Cataluña, probablemente ahora nada más necesitemos 30 o 40.000, pero se está produciendo además un fenómeno curioso, y es que no se vende, los precios van a la baja, pero hay zonas que hay demanda y no hay oferta. Barcelona concretamente, Barcelona ciudad, puede haber una cierta demanda y no hay oferta. Y nos podemos encontrar que a corto plazo, a 2, 3 o 4 años vista, la vivienda vuelva a subir porque no va a haber oferta en zonas determinadas. Eso no somos capaces de hacérselo comprender a quien corresponda y está cerrado el grifo de la financiación.
Estamos en un círculo vicioso. Ese círculo vicioso es: se tienen unas deudas. Esas deudas no se pueden pagar porque no se vende. Si no se vende no se puede pagar. Si no se puede pagar, el banco ejecuta. Si el banco ejecuta, la empresa tiene que cerrar y no puede seguir. Suponiendo que haya empresas que tengan suelo comprado a un precio asequible y que puedan vender al precio que correspondería hoy, eso no es posible hacerlo porque no hay financiación. Por tanto, nos están condenando a todos a ir a parar al mismo sitio. Unos más deprisa, otros más lentamente, unos con más cantidad, otros con menos cantidad, pero nuestro sector, la verdad es que por más que miramos, lo vemos muy difícil ser optimistas. Y creemos que no debería ser así. Creemos que desde el gobierno, desde a quien le corresponda, tendrían que ver que este es un sector que es necesario. Nosotros decimos, la economía de España no la va a arreglar el sector de la construcción. Seguro que no. Pero sin el sector de la construcción tampoco se va a arreglar la economía de España. Y ese es nuestro dilema. Por tanto, cuando usted nos dice, sean optimistas, apuren, vean, es cierto, tiene que ser así, lo debemos hacer así, pero nos lo ponen muy, muy, muy difícil. Y cada día nuestro pesimismo es superior, a pesar de que queramos mantener las empresas, debemos mantenerlas, pero si no hay posibilidad, si no hay ingresos, si no hay ventas, si no hay ingresos por nueva financiación, si no hay ingresos por nuevas operaciones, si no hay beneficio, eso tiene un fin. Y llevamos 5 o 6 años y eso será cuestión pues de 6 meses, 12 meses, 18 meses, 24 meses, depende de la empresa, pero nuestro sector es en estos momentos lo que se le llama carne de cañón. Y yo le agradezco sus opiniones, es cierto lo que ha dicho, debe ser así, debemos ser optimistas, hemos de tener en cuenta que parte de lo que ha sucedido es culpa nuestra, no debemos volver a caer en ese error, debemos hacerlo de distinta manera, pero también pedimos que nos dejen hacerlo de distinta manera. Hemos sido de los que primero y más veces hemos dicho que queríamos el banco malo. Hemos insistido muchísimo. Primero recuerdo un día la ministra me dijo, estás loco, pedir el banco malo, estás loco. La segunda ocasión que volvimos a hablar me dijo, eso es imposible. La tercera vez me dijo, pero eso ¿cómo se puede hacer? Bueno, y finalmente parece que se va a hacer el banco malo. Pero el banco malo nos podemos encontrar con la paradoja que en vez de ayudarnos nos acabe de hundir rápidamente si cuando ellos tengan sus activos, esos activos los ponen a la venta a un precio de derribo, dándoles financiación a sus compradores y no dándole financiación a nuestros compradores. Por tanto, algo que hemos insistido tanto que finalmente parece que nos han hecho caso, en estos momentos nos preguntamos, ¿de verdad hemos acertado pidiendo el banco malo? ¿O el banco malo va a ser el remate para nosotros y en vez de malo va a ser malísimo? Y esa es mi pregunta final de lo que acabo. ¿Cuál es su opinión del banco malo, bueno o malísimo? Mire, yo hablé con el que entonces era secretario de Estado de Economía y con el que era subgobernador del Banco de España en el 2007 para decirles que tenían que hacer ese banco malo. Me dijeron, no, nosotros tenemos una idea mejor. No sé cuál era la idea mejor, pero no hicieron el banco malo. Entonces se podía hacer el banco malo porque podía sustituir los activos inmobiliarios de los bancos por deuda pública nuestra. En este momento no se puede hacer porque la deuda pública nuestra ya vale demasiado poco y por consiguiente, ¿con qué se hace? Con préstamos de fuera. Los préstamos hay que devolverlos. Y esto lo que quiere decir es que posiblemente el banco malo tenga prisa en vender sus activos. Entonces aquí tenemos dos incógnitas. Una, que es la de siempre de los bancos malos, es a qué precio va a comprar el banco malo los activos inmobiliarios de la banca. Pregúntenlo. ¿Qué les dirán? Misterio. Ya lo veremos. Bueno. Y el segundo es que, claro, la ventaja que tiene el banco malo es que, a diferencia del sector privado, el sector público puede esperar.
El sector público puede estar 30 años sin vender los activos. Podía estar 30 años sin vender los activos. Ahora si les dicen que hay que reducir el déficit a tanto cada año, no, entonces tendrán prisa por vender los activos. Y esto, si es así, efectivamente, les perjudicará. O sea que una solución que yo creo que hubiera sido buena hace 4 o 5 años, hace 5 años, en este momento no estoy seguro que sea tan buena. Y me temo que los beneficiarios de esta solución van a ser más las entidades financieras que los promotores y constructores. Me temo. Esto ha sido así en todos los países que se han visto afectados por este asunto. En Estados Unidos, el tratamiento que ha recibido la gran banca con respecto al que ha recibido el resto de la economía es un escándalo. Está documentado, no me lo invento yo, eso está documentado. Y aquí puede ser que ocurra lo mismo. Claro, ¿por qué? Pues porque dice, hombre, porque el sector financiero es el crédito es el fluido que hace que una economía funcione, y es verdad, y eso es verdad. Lo que pasa es que yo no estoy seguro de que hubiera sido necesario preservar las entidades financieras que se han preservado. A lo mejor no, y a lo mejor tampoco hacía falta eliminar otras que se han eliminado. Esto se ha hecho mal. Yo creo que la respuesta a la crisis no ha sido todo lo buena que podía haber sido, desde luego. Y yo no les he pedido que sean optimistas. Lo que les he pedido es que se den cuenta que efectivamente es un periodo difícil, pero hemos pasado periodos. Usted ha pasado periodos difíciles, no es el primero que... No, tercero. Tercero. Hay muchos que no han llegado al segundo. Pero este es el peor de todos. Bueno, siempre parece que es el peor de todos. Sí, porque los otros ya sabe usted que acabaron bien, y este no lo sabe, pero acabará bien. Esperemos. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacerle al profesor Pastor? Una cosa que le preguntaría al profesor Pastor es el hecho de que no le ha puesto fechas a nada. No. Me gustaría que fuese un poco más arriesgado y nos diese alguna fecha. Este riego sanguíneo que es el sistema financiero, que es básico, y entiendo que lo protejan más, ¿cuándo puede ser que empiece a regar, que empiece a circular la sangre por el sistema? Bueno, había un economista inglés que decía: den una cifra o una fecha, pero nunca las dos cosas a la vez. No estaba mal dicho, es verdad. Para dar una fecha habría que tener un conocimiento de la dinámica de una economía que no tenemos, y desde luego yo no lo tengo. Lo que sí me parece que se puede decir es, hombre, cuando se resuelva o se vea que se va resolviendo este asunto de la reestructuración de la deuda privada, creo que entonces volverá a fluir el crédito. Cuando el asunto de la deuda pública se vea que está encauzado, es decir, que finalmente habrá un mecanismo por el que la deuda de la eurozona o parte de la deuda de la eurozona será respaldada por los recursos de la eurozona, cuando se vea que estas incógnitas se despejan, entonces volverá a fluir el crédito y volverá a venir la inversión aquí. Porque seguro que ustedes están pensando que muchos de los pisos en Barcelona o en Madrid o en donde sea están por debajo de lo que sería su valor real. Esto ocurre con la mayor parte de los activos de nuestra economía. Nuestra economía en este momento está infravalorada. Y está infravalorada porque la gente tiene miedo. La gente tiene miedo a la incertidumbre y no quieren invertir aquí porque no saben muy bien cómo va a terminar todo esto. Si se despejan estas dos incógnitas, la gente empezará a ver cómo va a terminar y entonces la inversión volverá a fluir. Lo que hay que hacer por nuestra parte, algo se está haciendo, lo de la reforma se está haciendo, el gasto público se está corrigiendo, los precios están bajando en muchas cosas. Muchas de estas cosas se están haciendo. Lo que se está haciendo desde fuera se está haciendo muy despacio y lo que hay que esperar es que se haga lo bastante deprisa, pero depende de esto. Yo a esto no le puedo poner una fecha, no. Ni una cifra ni una fecha. ¿Una pregunta más? Yo creo que se oye respecto al tema este de la situación del sistema financiero. Para nosotros que es tan importante el acudir a la financiación para el sector inmobiliario, cuando tú hablabas de que en este país hay ciertos sectores sin competencia, la reforma del sector financiero va a abrir la competencia. Hoy es un sector donde hay poca banca extranjera, aquí hoy por hoy.
estos momentos. ¿Crees que la reforma del sector financiero va a dar entrada a la banca extranjera? Bueno, la banca extranjera ya ha tenido entrada aquí y no les ha ido muy bien. Y por esto no quedan pocos de los que vinieron. Pero nuestro sistema bancario es un sistema bancario muy eficiente. Es decir, nuestra banca funciona muy bien y todo el mundo les dirá que quizá la banca holandesa es la única dentro de la zona euro que se puede comparar a la española en cuanto a eficiencia. Otra cosa es que se metieran a financiar demasiada vivienda, todo esto, pero el funcionamiento de nuestras entidades financieras es bueno. Es bueno. Si no hay más competencia desde fuera, yo creo que debe ser porque aquí ya se hace bastante bien. En la construcción tampoco hay mucha competencia desde fuera. También ha habido empresas extranjeras que han venido y algunas han vuelto a marchar. Yo creo que por otras razones, pero esto ya se ha hecho. Yo no creo que en el sistema financiero nuestro haya una falta de competencia, creo, porque hay mucha competencia entre las entidades, por ejemplo, para captar pasivo. Luego para conceder créditos durante la época del boom también hubo mucha competencia. O sea que yo creo que nuestro sector aquí es bastante competitivo, creo. Una pregunta más. Hay un economista alemán que, intentando convencer a sus conciudadanos de que el problema en España no es que la gente no trabajase, sino que la gente trabajaba, que estaba bien formada, pero que había una mentalidad que había que cambiar respecto a todo el tema de pago de impuestos, pagos de favores, transparencia, economía sumergida, que mientras España no hiciese este cambio era muy difícil salir de la crisis, ¿no? No sé, en ese sentido, ¿qué opina usted? Hombre, yo no sé, pero hemos ido de los $2.000 a los 25.000 con todo eso que dice usted. Yo creo que con el tiempo estas cosas irán cambiando y todos ustedes lo saben. Las reglas del juego han ido cambiando en los últimos 30 años y ha habido gente que se han llevado grandes disgustos por no haber entendido que las reglas del juego habían ido cambiando, que ciertas cosas que se podían hacer hace 30 años ahora ya no se pueden hacer. Me acuerdo cuando estaba en el ministerio, había gente que me venía a ver para consultar alguna cosa, pues no sé, el director de un banco de fuera me venía a ver con un señor que había sido un señor importantísimo en España. Lo único que hacía que el señor era abrir la puerta. Yo le decía, no hace ninguna falta, no hace falta que venga usted con este señor, ya puede venir solo, porque yo ya sé quién es usted, y si viene usted no hace falta que le abra la puerta a alguien. Antes hacía falta que siempre alguien abriera la puerta. No, son cosas que han ido cambiando y irán cambiando. Pero las causas de nuestra situación actual no son estas. Son cosas que irán mejorando, pero no el mal no viene de ahí. Una pregunta más. Últimamente se lee que y en la conferencia de usted, el señor Alfredo Pastor, que las crisis tienen unos ciclos, entras en recesión, tocas fondo y hay una salida, son 7 años, se ha oído hablar, ¿no? La del 85, la del 91, son 7 años. En teoría deberíamos salir en el 2007-2014, deberíamos estar fuera. Sin embargo, por lo que percibo y por la recuperación lenta que usted está diciendo, creo que esta vez el dibujo no va a ser así, sino que va a ser una L, ¿no? Una L, es una recuperación lentísima, que incluso algún ponente y algún escrito que he leído pronostican hacia el 2020-2022. ¿Significa que ya hemos salido de la crisis y a partir de ahora es lo que nos queda? Es decir, la gente no comprará pisos, la gente los alquilará, habrá que construir en el extranjero, con lo cual no crearás puestos de trabajo en España. ¿Quieres decir que el cambio de modelo tiene que ser grande y no volveremos a los anteriores ciclos? ¿O esta es una versión muy pesimista, irnos a un 2020, por ejemplo? Nadie sabe lo que puede pasar de aquí al 2020. Esto nadie lo sabe. Por lo que se refiere a la economía, no se puede decir que vamos a estar sin crecer 8 años más.
Hombre, ya vamos camino de la L, ya estamos en una L. Si recuerda la del 93 fue así. Y ahora estamos así, estamos nosotros desde el año 2009, son 3 años. Y tenemos seguramente para un año más, o a lo mejor un año o 2 más. Yo no creo que vaya a ser más que esto, pero no se sabe. Y eso sí, vamos a seguir teniendo crisis. Hemos tenido muchas desde el año 90 hemos tenido más de media docena de crisis. La crisis bancaria e inmobiliaria del año 90 aquí, en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, en Turquía. La crisis del 97-98 que no nos tocó a nosotros, pero la crisis del sudeste asiático, que luego la del 94 en México y en América Latina, la del 2001, la de los .com y ahora esta de aquí. Vamos a seguir teniendo crisis. Esto tenemos que saberlo. O sea, lo que tenemos que saber, no tenemos que proyectar nunca un horizonte así. El horizonte nunca será así. El horizonte hará altos y bajos. Este es el lado, digamos, el lado malo de la economía de mercado es los ciclos. El lado bueno de la economía planificada es que no hay ciclos, hay miseria. Pero no hay ciclos. Aquí hay ciclos, pero no hay miseria. Pero uno tiene que saber que hay ciclos. Sobre todo los que están en el inmobiliario tienen que saber que hay ciclos. Lo hemos aprendido. Sí, pero esto se olvida siempre. Bien, sin más preguntas, agradecerle al profesor Pastor sus palabras. Él dice que no nos ha dicho que fuéramos optimistas. Yo he interpretado que sí, que teníamos que ser optimistas. Tenemos la obligación de ser optimistas, porque de lo contrario no saldríamos de casa por las mañanas. Optimistas no, ustedes tienen que ser conscientes de los recursos que tienen. Y los recursos que tiene nuestra economía tiene muchos recursos. Y ustedes tienen muchos recursos y muchos de ustedes los han puesto de relieve a lo largo de toda una vida profesional. Los recursos siguen estando ahí. Pues creamos que los recursos están. Vamos al despacho a ver si los encontramos. Si alguno encuentra de más, un golpe de teléfono y enseguida lo solventamos. Muchas gracias, profesor.